Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Laura Villa y hoy quiero hablarte de algunos indicadores de Colombia, ya que estás interesado en invertir en nuestro país y creo que es importante que conozcas algunos aspectos claves que pueden afectar tu inversión. En primer lugar, hablemos del crecimiento económico. Colombia ha tenido un crecimiento promedio del Producto Interno Bruto de un 3,3% en los últimos 10 años, lo que indica una economía estable y que está en constante crecimiento. Además, pues el país ha implementado políticas económicas, sociales que han contribuido a mejorar la competitividad y también a atraer mayor inversión extranjera. El sector más grande y de más rápido crecimiento de la economía colombiana es el de servicios, con un 53% del Producto Interno Bruto. La industria manufacturera, minería y explotación de canteras ocupa un 20%. Otros sectores ya incluyen lo que es el gobierno con un 10%, la agricultura, caza, silvicultura y pesca con un 6,3% y distribución de electricidad, gas y agua de un 4%. Como podemos ver en esta gráfica, Colombia ha mantenido un crecimiento positivo durante los últimos 10 años, exceptuando esta caída que hubo en 2020 a un menos 7% debido al COVID-19, debido a la pandemia. Sin embargo, pues luego de este año podemos ver un incremento superior al de años anteriores y un crecimiento de un 11% en el 2021 y un 7,5% para 2022. Pero la economía se sobrecalentó con la actividad operando por encima de su potencial, hay una inflación acelerada y un alto déficit de cuenta corriente. Se prevé ya que el crecimiento se estabilice alrededor de un 2,8 en 2024, conforme la demanda externa se reactive y la inflación y las tasas de interés pues disminuyen. Aquí en este siguiente slide, pues podemos ver que en general Colombia tiene un historial de gestión macroeconómica y fiscal prudente, un régimen de inflación objetivo, un tipo de cambio que es flexible y un marco fiscal que provee pues una buena base para asegurar la estabilidad macroeconómica, que es un ingrediente clave para la reducción de la pobreza. Esto pues puede obedecer a varios factores. Uno de los principales ha sido la estabilidad macroeconómica, que ha permitido a las empresas y a los consumidores que puedan planificar a largo plazo y puedan tomar decisiones de inversión. Además, pues Colombia ha implementado políticas económicas y políticas sociales que han contribuido a mejorar la competitividad y atraer inversión extranjera. Por ejemplo, el país ha firmado diferentes acuerdos comerciales con varios países, lo que le ha permitido que haya una mayor apertura económica y haya una mayor integración en la economía global. Otro factor importante aquí es la inversión en infraestructura y tecnología. Pues Colombia ha invertido en proyectos de infraestructura como carreteras, aeropuertos, puertos, y esto ha mejorado muchísimo la conectividad y la logística del país. Además, el país ha fomentado la innovación y la tecnología a través de políticas y de programas que permiten el desarrollo de nuevas empresas y también han permitido la creación de empleo. Podemos observar aquí la tablita de abajo del crecimiento del Producto Interno Bruto. Digamos que las perspectivas futuras del PIB en Colombia son positivas y son impulsadas por la recuperación de la demanda interna, la inversión en infraestructura y tecnología, la implementación de políticas económicas y sociales y pues la apertura económica. Estos factores pues han permitido una economía estable y en constante crecimiento, lo que ha traído inversión extranjera y ha mejorado la calidad de vida de los colombianos, también valga decir. Nos sobra comentar que pues, el crecimiento económico por sí solo no ha sido suficiente para reducir el tema de desigualdad, pues las barreras a oportunidades económicas siguen persistiendo para algunos grupos, ¿no? Se incluye aquí el género, etnia, la ubicación geográfica, entonces pues hay un amplio panorama con muchas debilidades, con muchas fortalezas que podrías llegar a considerar para hacer tu inversión, hacer una buena inversión. Bueno, por otro lado, tenemos la tasa de inflación. En cuanto a la inflación, Colombia había mantenido también una tasa de inflación baja, estable en los últimos años, con una tasa promedio del 3,5, debido a la política monetaria del Banco de la República, que mantenía una tasa de interés real positiva para controlar el tema de la inflación.
Actualmente, pues vemos como la tasa de inflación anual en Colombia ha aumentado, llegando a casi un 14%, digamos que es la tasa de inflación más alta desde 1999, en medio de precios altísimos de alimentos y bebidas no alcohólicas, que de hecho pasaron de un 21,81 frente a un 24,14% en febrero. El tema de restaurantes y hoteles, que pasaron de un 18,6 a un 18,7, ya bienes y servicios o el transporte, que pasó de un 16% a un 14,89%, debido pues a todas las dinámicas internacionales como es la guerra a Ucrania, la subida de tasas de intereses de los Estados Unidos. Esta es una situación pues que es compartida de manera similar en gran parte de los países del mundo, no solo aquí en Colombia. Sin embargo, pues se espera y se proyecta también que gracias a las acciones económicas nacionales e internacionales, esta inflación pues en los próximos 3 años se reduzca sustancialmente y se sitúe en los rangos de 3 a 4%, como vemos aquí en el 2023 en adelante. El 2024 tiene una proyección de 4,8%, llegando a un 3,3% para el 2027 más o menos. Según pues el informe también Situación Colombia de marzo de 2023, en términos de proyección de precios de bienes y servicios, perdón, se espera una reducción gradual de la inflación total, desde 13,1 de 2022 a 9% en 2023 y 5 o 4,8 en 2024, impulsada por una fuerte caída de la inflación de alimentos, la cual pues va a pasar de un 27,8 en diciembre de 2022 a un 7,6 en diciembre de 2023. Lo que vas a ver sobre la inflación en Colombia, pues va a ser algo muy similar a lo que está sucediendo mundialmente. Se prevé que la inflación descienda gradualmente a medida que disminuyan los choques de oferta, se debilite la demanda, pero pues la persistencia de la inflación básica y la solidez de los mercados laborales van a obligar a los bancos centrales a tener unos tipos de interés oficiales más altos de lo previsto y a no recortarlos antes de 2024. Al fin y al cabo, pues los bancos centrales van a seguir empeñados en reducir la inflación. Por otro lado, aquí tenemos la tasa de desempleo. Pues en Colombia la tasa de desempleo mide el número de personas que buscan trabajo activamente como porcentaje de la fuerza laboral. Entonces, como podemos ver en esta gráfica, en los últimos 10 años la tasa de desempleo se había mantenido más o menos entre un 8 y un 12% aproximadamente, pero ya en 2020 cambia drásticamente, llegando a superar el 20%, debido también a la pandemia del COVID, que tuvo un impacto pues muy significativo en el mercado laboral colombiano y ha sido uno de los factores que ha contribuido al aumento de la tasa de desempleo. No obstante, pues podemos evidenciar cómo esta situación se va corrigiendo, encontrándose actualmente en un 11,4 para febrero de 2023. Se espera que ya con la reactivación económica, la implementación de políticas públicas para la generación de empleo, pues la tasa de desempleo pueda disminuir en los próximos meses. Si bien pues este dato de la tasa de desempleo nos demuestra una empleabilidad bien importante en el país, una tendencia a mejorar también puede ser vista como una oportunidad para ti como inversor de encontrar una diversidad de mano de obra que está dispuesta a trabajar y pues así colaborar al desarrollo del país. Entonces, pues aunque estamos en medio de un panorama inflacionario y de desaceleración económica a nivel mundial, como te decía, pues en los últimos meses se han visto como grandes compañías como Amazon, Microsoft, Meta, entre otras, pues han tenido que reducir sus puestos de trabajo. Para sorpresa de muchos, pues el mercado laboral va a lograr mantenerse este año, de acuerdo con las perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional, FMI. El presente año pues plantea muchos retos para la recuperación del empleo nacional, el cual se va a ver afectado por múltiples factores, tanto internos como externos, especialmente durante el segundo semestre. Es necesario aquí propender por medidas que faciliten la creación de empleos y eviten rigideces adicionales al mercado laboral. Entonces se espera que para el cierre de este año 2023 se mantenga una proyección de tasa de desempleo promedio del año entre unos 11,5 y un 12%. Aquí vemos 2024, 2025, 2026 también que ronda esta tasa de desempleo con una proyección del 11,6%, llegando a un 11,4% en 2027. Bueno,
Tenemos también la inversión extranjera en Colombia. La inversión extranjera directa en Colombia ha sido un factor importante en el crecimiento económico del país en las últimas décadas. Como podemos observar en esta gráfica, esta inversión aumentó en 3.909 millones de dólares el cuarto trimestre de 2022. Adicionalmente, vemos que también se ha presentado un importante crecimiento en inversión extranjera, lo que demuestra su gran potencial y atractivo debido a que el gobierno ha implementado pues políticas para incentivar dicha inversión, como por ejemplo eliminar barreras arancelarias y simplificar trámites para la creación de nuevas empresas. Además, Colombia cuenta con una ubicación geográfica estratégica, tiene una fuerza laboral muy calificada, muy capacitada y una economía diversificada, lo que la convierte en un destino pues muy atractivo para la inversión extranjera. Tenemos por aquí lo referente al mercado cambiario, un dato importante, un indicador económico importante. Es aquel donde se realiza el intercambio, la compra y venta de divisas ya para monedas extranjeras. Me parece bastante relevante contarte este indicador para el contexto contemporáneo que estamos viviendo, ya que si bien su comportamiento tiene una tendencia a la estabilización, luego de una subida importante, que es la que vemos aquí, actualmente el precio se sitúa cerca de los máximos históricos con un valor de 4.512.9 por dólar estadounidense, lo que podría ser una situación bastante favorable para el capital extranjero. Aquí podemos ver también en esta gráfica siguiente la evolución o los cambios que ha tenido el dólar en los meses de marzo y abril de 2023, llegando actualmente a una tasa de 4.512. Se espera también que pues vaya fluctuando, vemos acá en el 2024 4.625 y llega en el 2027 a un valor de 4.670, no son cambios como muy notorios tampoco. Viene aquí lo que es la tasa de interés política monetaria. Esta también se conoce como tasa de referencia y es establecida por el Banco de la República, que es el banco central del país y es básicamente la tasa que cobra a los bancos comerciales cuando les presta dinero con el fin de controlar la inflación y mantener la estabilidad financiera. Como podemos ver en esta gráfica, hay una tendencia alcista que nos muestra la estricta posición de nación para enfrentar la inflación. Podemos ver que hace tan solo unos 5 años se manejaba una tasa de interés de aproximadamente un 4% aproximado, y este valor empezó a disminuir luego de la pandemia, cuando el Banco de la República decidió mantener la tasa de interés de política monetaria en 1.75 con el fin de apoyar pues la recuperación económica. Sin embargo, pues las dinámicas internacionales exigieron un incremento de esta tasa con el fin de hacer frente a la inflación que iba cada vez en crecimiento y así lograr en corto tiempo regresar pues a los valores anteriores. Se proyecta ya que para 2023 en adelante las tasas de referencia empiecen ya a disminuir y empiecen a alcanzar valores que en el pasado se tenían para que las personas pues tengan mayor capacidad de endeudamiento y así haya una mayor actividad económica y pues obviamente unas mejores condiciones para el país. Entonces para el cierre del 2023 se esperan que las tasas estén más o menos en 12% y para el final ya de 2024 se espera un valor más o menos de 7% que va a ir disminuyendo hasta tener un valor más o menos de 6.6% en 2027. Ya por último aquí vamos a hablar del riesgo. El riesgo está en Colombia pues influenciado por varios factores, como lo son la volatilidad de los mercados, la situación política y social del país, la inflación, la tasa de cambio, la política monetaria del Banco de la República. Esta clasificación, pues para Colombia está en un riesgo medio, teniendo en cuenta el riesgo económico, el riesgo del entorno empresarial, el riesgo en la política, el riesgo comercial y el riesgo de financiación. Podemos ver aquí ciertas fortalezas, ciertas amenazas de nuestro país. Rápidamente, entonces, entre las fortalezas tenemos que tenemos base de recursos naturales agrícolas, energéticos, minerales, hay un fuerte crecimiento a mediano plazo, un entorno favorable para los negocios,
principio de sostenibilidad fiscal incluida en la Constitución, apoyo de instituciones financieras internacionales, autoridades monetarias independientes, y como debilidades podríamos mencionar que, bueno, nuestro país está sensible a las fluctuaciones de los precios de las materias primas y al ciclo económico de Estados Unidos. Hay también una situación difícil en el tema de seguridad, con insurgencia interna de larga duración, tráfico de drogas. El Estado de Derecho y el control de la corrupción siguen siendo todavía motivos de preocupación, y la alta informalidad en el mercado laboral podrían considerarse como las debilidades de nuestro país, Colombia. En cuanto pues a la situación política y social, Colombia ha experimentado una mejora en los últimos años, no todo es malo, pero pues hay todavía desafíos en términos de seguridad, en estabilidad política. Además, pues la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto muy grande, muy significativo en la economía y ha aumentado la incertidumbre en el país. En cuanto a la inflación, pues Colombia se ha beneficiado de la confianza de los inversionistas en los últimos años, cabe decirlo, dado su estrategia de metas de inflación, niveles de inflación más bajos que sus pares regionales, pero pues todavía existe el riesgo de que aumente debido a factores externos como el aumento de los precios del petróleo, por ejemplo, la depreciación del peso colombiano. Cuando hablamos ya de la tasa de cambio, pues Colombia ha experimentado una depreciación del peso colombiano frente al dólar estadounidense en los últimos años, ¿sí? Lo que ha aumentado pues el riesgo para inversores extranjeros. El aumento del salario mínimo por encima de la inflación y la significativa depreciación de la moneda pues han resultado en amplias presiones sobre los precios, pero sin embargo pues esperamos que la inflación se modere en 2023, pero se mantenga elevada durante todo el año, solo acercándose a la meta de inflación de 2024-2025. En términos ya de riesgo político, Colombia está experimentando un cambio de política luego de las elecciones presidenciales de junio de 2022, en el que se eligió por primera vez al presidente Gustavo Petro, un presidente de izquierda. Entonces, pues las principales preocupaciones de los inversionistas aquí son la política económica adversa a los negocios bajo el presidente Petro, que incluye un papel cada vez mayor del Estado en la economía, con un régimen fiscal un poco más progresivo, un mayor gasto social, así como las crecientes presiones inflacionarias asociadas con la desafiante situación económica a nivel mundial. Bueno, también aquí tenemos una encuesta, facilidad para hacer negocios del Banco Mundial, según el ranking del Banco Mundial. México quedó en una puntuación de 54, Chile 56 y Colombia 65. Son los países con mayores facilidades para crear empresa en la región. Colombia, digamos que ocupa el tercer lugar en América, sin embargo, pues persisten las deficiencias en las áreas del Estado de Derecho, el comercio transfronterizo, el cumplimiento de los contratos y el pago de impuestos. Las cámaras de comercio aquí han sido bien importantes para este resultado, pues han adelantado programas para hacer cada vez más fácil, más ágil la creación de empresas. Y pues, aunque esto es un reto, se ha avanzado y Colombia sigue siendo vista por inversionistas en la región como una plataforma para instalar compañías. Entonces, pues en resumen, Colombia es un país con una economía estable y en constante crecimiento, y aunque actualmente sí presentamos ciertos niveles altos de inflación, algunas tasas de interés elevadas, se proyecta para los próximos años unos mejores indicadores. Entonces, es importante tener en cuenta los riesgos asociados a la economía y realizar un análisis detallado antes de que puedas tomar una decisión de inversión adecuada. Gracias por tu atención y pues quedo al tanto de cualquier duda adicional que tengas.